Muchas gracias por haber venido. Es parte desde la Fundación Memoria y Futuro del Trabajo, pues os damos la bienvenida. Es para nosotros un placer tener actos como este, para los que ya habéis venido otras veces, conocéis el espacio, pero para los nuevos diré que la Casa de Morería es un espacio de memoria porque en este patio, en los primeros años de los 60, se va creando lo que posterior, un movimiento de oposición de trabajadores y trabajadoras contra el franquismo, luchando por las libertades, derechos que entonces estaban prohibidos. En ese patio, esa escalera, es donde se hacían asambleas, se ponían en común los problemas de las empresas sevillanas. Fue además sitio de aprendizaje no solo para el metal, que era este lugar de los trabajadores y trabajadoras del metal, sino también para otros sectores. Aprendieron cómo se hacía asambleas, cómo se reunían, cómo se iban uniendo, puntos reivindicativos, etcétera, etcétera, que es lo que luego dio lugar a llamarse las comisiones obreras. Por lo tanto, tiene su sentido, por eso se ha puesto con todo el sentido del mundo la Fundación Memoria y Futuro del Trabajo, porque, como decía un sindicalista histórico, a la gente delegada, a los jóvenes, aquellos trabajadores que desconocen su pasado van por el mundo, una palabra muy andaluza, acarajotados. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todas, desde la Secretaría de Cultura del Trabajo de la Unión Provincial de Comisiones Obreras. Os damos la bienvenida a este acto de la presentación del libro de Daniel Bernabé, Todo empieza en septiembre, y nos acompaña también para acompañar desde el acto a Pepa Cuaresma, secretaria de Organización de Comisiones Obreras de la Unión Provincial de Sevilla, y Ángel Murarri. Voy a hacer una breve presentación que yo creo que no la necesita, pero voy a dar un despistado de lo que ha intervenido hoy. Pues Daniel Bernabé es madrileño, nació en 1980, diplomado de Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid. Él en su biografía destaca que primero empezó trabajando de librero y ya empezó luego su trayectoria realizando diversas publicaciones, ¿no? Actualmente escribe un artículo semanal en el diario Infolibre, su columna Mala Hierba, y colabora asiduamente también en El País, de vez en cuando a 25. Como escritor, ha publicado con Acale en 2018 el ensayo La trampa de la diversidad, al que continuó La distancia del presente en 2020, y ya estamos al final del siglo en 2021. También ha colaborado con el libro colectivo Conciencia de Clase, Historia de las Comisiones Obreras, y con el libro 1001, La lucha que logró la democracia, presentado ayer mismo en Madrid, en la sede de Comisiones Obreras. Y ya en enero de este año ha publicado su primera novela, Todo empieza en septiembre. Ángel Murarri nació en Corte de la Frontera, también destaca que se ha criado en Jerez. Sí. Como periodista, empezó en el Correo de Andalucía, ha trabajado en el mundo público y desde 2016 escribe en Infolibre, donde actualmente es jefe de investigación. Además de escribir, participa en estudios de radio y televisión como Hora 25, Mesa Ice de Canal Sur, y ha firmado el guión del especial sobre el caso de los Jerez de Malas Compañías de la Sexta. Como escritor ha escrito el libro Iglesia S.A. en Acal, un ensayo sobre dinero y poder en 2019. Y sin más, pues ya pasamos al acto para empezar primero Ángel Murarri, luego seguirá Pepa Cuaresma y en tercer lugar, pues Daniel Bernabé. Luego al final pues habrá un coloquio entre todos los y las asistentes, ¿vale? Para que podáis participar. Buenas tardes. Bueno, como Daniel
cosa sobre el libro. Sé que no es lo más ortodoxo traer algo escrito, no se lleva a leer nada escrito, pero yo voy a leer unas líneas, no voy a quitar mucho tiempo. Miedo cuando alguien dice no quitar mucho tiempo, no, en serio, pero me permito leeros este pequeño texto que va sobre el libro y que también en cierto modo va sobre Daniel. Jaime Peña, el protagonista de Todo el 1 de septiembre, es un periodista valiente, talentoso, un poco desubicado, o bastante desubicado, con sentido del humor, pero también con sentido trágico. Es un hombre contradictorio, lo que seguramente es hoy la única forma de ser coherente. Un hombre descreído, pero idealista, inseguro, pero orgulloso. Jaime es un periodista al que no le salen las cuentas, valga la redundancia, y que mira el reloj dudando si lo mejor ha pasado ya. Cito: Jaime tuvo otra vida antes de la gran recesión, que estuvo a punto de parecerse a la de sus padres. Vuelvo a citar: Jaime es un tipo con las expectativas carbonizadas. De regreso medio derrotado a Madrid, sobreviviendo entre colaboraciones mal pagadas y con mal de amores, un punto prematuramente envejecido, Jaime alivia sus inquietudes con alguna copa de más y alguna raya. Realmente en la vida no parece prometerle gran cosa. Pero entonces le cae eso que los periodistas llamamos un temazo. Una confabulación contra la democracia en la que participa la televisión, la alta política, la judicatura, el empresariado y la fuerza bruta de la extrema derecha. Así que este juntaletras tortuoso, que nos promete una novela introspectiva, pasa a convertirse de repente en protagonista de una intriga detectivesca con calado político. Pero Jaime Peña no deja de ser Jaime Peña a pesar del salto mortal. No entiende por qué este temazo le llega a él, que es un periodista sin pedigrí, sin redacción, sin grandes fuentes. Tenemos pues a un investigador con síndrome del impostor, ese síndrome que suele aquejar a la buena gente, que es la gente con sentido del ridículo y dudas sobre sí mismo. Tampoco deja Jaime de soñar con la chica, porque por supuesto en la novela hay una chica. Este tipo que ya nos ha caído bien, que queremos que salve la democracia, pero que sobre todo queremos que llegue a fin de mes, se mete entonces en un berenjenal que no voy a detallar. Diré que en el berenjenal se juega el pellejo, un punto por dignidad, un punto por patriotismo, quizá otro punto por fascinar a la chica y sobre todo por un sentido del deber que nunca es explícito, pero que siempre está ahí. Porque para Jaime, y creo que también para Daniel, hay cosas profundas e intangibles que siguen teniendo importancia, aunque ya no parezcan de moda en un mundo en el que, cito de nuevo, las ideas han dejado de importar porque ahora basta con tener objetivos. Esta es solo una de las muchas frases guapas que me he encontrado en el libro. A veces Jaime como personaje, a veces Bernabé como escritor, nos regalan otras muchas frases redondas y a mí me encantan las frases redondas. Así que voy a decir algunas. Las que más me gustan son las del Jaime o el Daniel descreído, un poco Woody Allen. Dice: Jaime se puso a bailar al lado del pincha, moviéndose como el cuñado ebrio en una boda en Torremolinos. Dice: Next era una galería de arte, es decir, un lugar parecido a la bolsa donde se especula con el valor al futuro de entelequias de precio arbitrario. Alguna más. Hay un homenaje a Dreyfus y dice: en septiembre de 2019 ya no hay tíos ni tías, solo hay gilipollas. Alguna se gasta a costa de las horteradas de la contemporaneidad. Sobre una candidata compañera de piso dice: le gustaban los vídeos de animales en situaciones tiernas, el pop coreano y la poesía de carpeta de instituto. Y esta es para tallar en piedra. El centro de Madrid se haya convertido en un imán para gilipollas llegados de todas las partes del país. Aunque para mí el momento cómico, cimero del libro, es cuando define así el pan de masa madre. Barras caras para personas con alergias inventadas. Pues bien, ya sabemos que Jaime, y de nuevo creo que también Daniel, es un poco antimoderno y por supuesto también es un poco nostálgico. Y a base de ese punto de nostalgia va creando eso que llamaríamos ambiente o atmósfera, paisaje mental, una novela. Una novela salpicada de imágenes grabadas en la mente del que fue un niño ochentero, noventero, que observó atentamente el derrumbamiento de una promesa del futuro. Hay una imagen que me gusta del libro, en la que sale una curva de una carretera desde donde, cito, se veían naves desde cuando en Madrid aún había fábricas. Y ese no es el momento más ochentero del libro. Sale, y cuando digo sale quiero decir que aparece en el libro, la quinta del buitre. Sale Sofía Loren, sale el Scalectric. Sale el último testigo de Anjo Tapacula, sale el crack de García, bajarse al moro de Fernando Colomo, ópera prima de Fernando Trueba, sale Jiménez del Oso, sale Samantha Fox y sale José Saltornillo. Sale el recuerdo cuando se podía fumar en los bares.
Y también sale el recuerdo de los pubs con música en condiciones y no de, cito, las canciones de esos imbéciles con cara de cansados que van en chándal, es decir, sala de Zetangana. Hay humor en Todo empieza en septiembre, también humor negro, como cuando Jaime dice: en nada estaremos celebrando 2020, sabes que tengo buen ojo para estas cosas y creo que va a ser un año estupendo. Pero aunque hay humor, no diré que es una novela ligera, porque lo que cuenta esta novela está inquietantemente relacionado con la realidad. Aunque la voz que nos habla añora un tiempo que se ha ido, la mirada no se aparta del tiempo presente y lo capta con nitidez. De nuevo voy a acudir a la enumeración. En realidad recorre todo el libro el auge del extremismo de extrema derecha. Está el concierto de poderes fácticos contra la democracia. Está el auge de la teoría de la conspiración, lo que él llama el populismo esotérico. Está el elevado coste que tiene la guerra del clic para nuestra comprensión del mundo. Está la malsana adicción a las redes sociales y está la deformación de las ciudades y la abolición de la vecindad por culpa de los pisos turísticos. Y está un tema que es muy de Bernabé, de las cosas de la izquierda, los líos de la izquierda, sus discrepancias internas. Él las expresa así, describiendo políticamente a Jaime y a su chica. Dice: los dos eran de izquierdas, pero Jaime entendía el progresismo como sindicatos, huelgas e igualdad económica, mientras que Irene estuvo en el 15M, daba valor a la participación digital y a los derechos civiles de las minorías. Esto es muy Daniel Bernabé. Aunque quizá hay un rasgo más definitivo aún que separa a las dos izquierdas. Cito: Jaime fumaba luqui, Irene pueblo. Termino. Todo empieza en septiembre es una novela cálida y honesta. Me atrevería a decir que como su autor, que hasta el final se debate ante la vida y ante la política, entre el pesimismo y el optimismo. Porque decidirse por uno, por el optimismo o por el pesimismo, en realidad es equivocarse con toda seguridad. Yo debo decir que prefiero el pesimista. Cito: el fin del neoliberalismo va a ser una tragedia y una farsa a la vez. Un mundo pueril y despiadado pendiente de qué filtro poner en los selfies de los fusilamientos. Aunque tampoco está mal el optimista. Para cerrar, cito: nadie se debería quedar anclado a su pasado cuando el futuro tiene siempre preparado, si se sabe ver, si se sabe buscar, algo inmensamente brillante que unos llaman gloria, otros amor y otros aventura. Muchas gracias. Bueno, pues ahora después de esto no hay mucho más que decir, ¿eh? Bueno, yo voy a decir una cosa que, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muy agradecida a Daniel que haya venido a presentar el libro aquí a Sevilla, que es tu casa, como tú bien sabes, y que has venido en varias ocasiones con Comisión Obrera. Yo quiero, en la parte del libro, porque tú has hecho un análisis bastante exhaustivo, ¿no? Y citando varios párrafos del libro, pero hay una parte que yo considero que es fundamental, que es un libro con conciencia de clase. Porque como es que lo estaba diciendo antes Nacho, que has participado o colaborado en la elaboración del libro que se presentó ayer, y digo, es que es un libro que tiene conciencia de clase, porque se denota que tú tienes conciencia de clase, se denota también que Jaime tiene conciencia de clase, es sindicalista, o por lo menos no es sindicalista, pero es afiliado, o parece que es afiliado. Hay muchos párrafos en el libro que hacen referencia a la lucha de clases, a la afiliación, al poder que tiene el pueblo para poder conseguir reivindicaciones, y yo creo que esa es una parte también muy interesante. Además él se describe como rojo y sindicalista, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es una parte muy interesante también del libro, que a mí yo creo que decir que me lo he terminado esta mañana, porque no tenía tiempo para poderlo terminar, y ya se lo he comentado hasta el mediodía, que me parece súper interesante y entretenido y de plena actualidad, sobre todo porque estamos en un momento en el que el libro lo describe en el 2019, pero está de plena actualidad el auge de la ultraderecha, los complots que hay de la ultraderecha, y sobre todo hay una cosa importante que ya, si quieres, en el diálogo, en el debate lo podemos hablar: el auge de la ultraderecha, pero ya está sin complejo. Ya es que no les da vergüenza, lo hemos estado viendo en las últimas manifestaciones, bueno, las últimas y las que están habiendo todavía, de Ferraz, ¿no? Y entonces eso es un punto importante que tú detallas en el libro, que lo escribiste antes de estos acontecimientos de la amnistía y de las negociaciones del gobierno, con Junts, y creo que está de plena actualidad porque es que está pasando ahora.
Y se está quedando ahora mismo una derecha sin compleja, una derecha, sobre todo los jóvenes, no les está dando vergüenza ninguna de decir que son de extrema derecha, y es más, salen a la calle a manifestarse con sus emblemas y sin ningún tipo de vergüenza. Y entonces yo creo que este análisis que haces en el libro de toda esa transición que hemos tenido, que antes en el libro hace una mención de que estaban ocultos y están ocultos durante muchos años, aunque ejercían el poder, y han estado ejerciendo el poder desde la transición, pero ocultamente, no de forma manifiesta. Pero es que ahora lo están haciendo, por lo menos la parte ya más de Vox, lo está haciendo de forma bastante clara, nítida y desacomplejada. Entonces yo creo que ese es un análisis bastante interesante del libro, y creo además que hay una pregunta también de mi compañera Pepa Bermudo, que dice, dísela. Yo, pues voy a decir. Dice, ¿es la novela negra la nueva novela social? Porque es una forma también porque hay ensayos, pero la novela social que se ha abandonado durante unos años, yo creo que puede convertirse en la nueva novela social, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es el libro está muy interesante. Hay una parte de divertimento, ¿no? Porque yo me he reído con Jaime, me he reído mucho, la precariedad que tiene, el no llegar a final de mes, pero es que está describiendo además lo que le está pasando a una generación que con 40 años pues tiene que estar compartiendo piso, no llega a final de mes, está lampando por un trabajo más o menos estable. Entonces está describiendo perfectamente lo que nosotros como sindicatos estamos intentando pues conseguir, evitar esa precariedad, conseguir una estabilidad, y bueno, pues lo está describiendo bastante bien. Y bueno, yo por mi parte, pues nada más. Yo creo que hay que leerlo, os animo a que lo compréis, hay que leerlo porque está de plena actualidad, y sobre todo ahora que estamos en los momentos en los que estamos, que luego debatiremos si queréis, por supuesto. Y por parte de nosotros creemos que es un libro muy interesante. Pues nada, empiezo a hablar ya. Dar las gracias en primer lugar a la Fundación Memoria y Futuro del Trabajo. Muchas gracias por acogernos, a Comisiones Obreras de Sevilla por auspiciar el acto, y luego a mis compañeros Ángel y Pepa, gracias por haberos dejado guiar. Es una alegría pues, poder compartir con vosotros este ratito, y muchas gracias a vosotros y vosotras. Hay ciudades que te tratan bien. Yo tengo dos ciudades que me tratan muy bien, una está en el norte, que es Gijón, y otra está en el sur, que es Sevilla. Cada vez que vengo aquí, para cuestiones profesionales o no profesionales, la verdad es que las cosas siempre me salen muy bien. Hoy puedo añadir otro día más, ver una sala llena de gente que ha venido a ver tu novela. Es una gran alegría. Entre otras cosas porque fijaos que este es un libro en el que yo he puesto, no mucho, porque mucho pones en todos los libros que escribes, sino algo que se pone muy diferente, que es una novela, ¿no? Una novela exige de ti, de una u otra manera, desnudarte y profundizar en aquellas cosas que algunas veces en un ensayo no van a aparecer. Este es un libro profundamente personal, pero a la vez enormemente, creo, comunitario, pegado a la sociedad y pegado a nuestro presente, al mundo que estamos viviendo, al mundo que nos está pasando, ¿no? ¿De qué va Todo empieza en septiembre? Yo creo que Ángel lo ha resumido o ha hablado muy bien del libro perfectamente. Yo creo que hay 3 líneas, y una de ellas fue la que mi editora en Planeta, cuando me escribió para ver si quería meter en el mundo de la ficción y una novela, me dijo de qué quería hacerlo, y yo tenía algo que contar, quería contar algo que es algo así como una cierta angustia generacional que yo he sentido durante un tiempo y que quería plasmar de alguna manera, y eso en un ensayo es muy difícil de hacer. Todo esto empieza porque hace unos años yo estaba con un amigo en Zaragoza, y entonces no recuerdo lo que fui, y me llevó por la noche a uno de sus bares, a esos bares de guitarras, ¿no? Diciéndome, bueno, iba a ser una gran noche. Llegamos allí y el bar estaba desierto, vacío.
no había nadie. Era una sensación de... La sensación que tuvimos aquella noche fue ¿dónde está, no solamente dónde está toda esta gente, sino hemos como generación ido acumulando una serie de experiencias culturales y cuando nos queremos dar la vuelta y legárselas a los que vienen atrás, ya no hay nadie, ¿no? Y esto es un poco una de las ideas que está en este libro. Yo tengo la sensación que pese a que he vivido, nací en el año 80, o sea, para mí el siglo XX es algo que me pilló al final, ¿no? Ya en su cúspide, siento que he estado educado emocionalmente, políticamente, socialmente en el siglo XX y que yo pertenezco a ese siglo y que todas las ideas, todos mis gustos y todas mis pulsiones vienen de ahí. ¿Qué es lo que sucede? Que ha llegado un momento, no sabría decir muy bien cuándo, si después de la gran recesión, si después de la pandemia, en el que todo lo que yo conocía o todo lo que yo daba por seguro o todos los lugares donde yo me sentía a salvo han desaparecido, o si no han desaparecido han sido barridos brutalmente por una ola que no se sabe muy bien de dónde ha llegado y no se sabe muy bien cuándo va a parar. Entonces Jaime, el protagonista del libro, siente eso, siente de una u otra manera, después de haber regresado a un Madrid que le pertenecía, que ya no le pertenece, que ese centro de la ciudad que ha sido para él mapa de educación sentimental, pues ha desaparecido, ¿no? Y eso es algo que creo que no ocurre solo en el centro de Madrid, sino que le ocurre al centro de muchísimas ciudades, entre otras Sevilla, ¿no? Esos lugares a los que íbamos y que teníamos como referencia, pues han sido un poco no, bastante vaporizados y van desapareciendo poco a poco bajo el impulso, algo que no sabemos muy bien qué es. No solamente los lugares, sino también las formas de relacionarnos. Jaime es alguien a quien la vida sentimental no le ha ido precisamente bien, pero de una u otra manera sigue creyendo en el amor y sigue creyendo en eso que de una u otra forma podíamos definir como intentar encontrar a alguien con el que sortear las aventuras y las vicisitudes que tiene nuestra vida. Y se encuentra que a su alrededor hay justo lo contrario. Hay algo que ha difuminado también las relaciones de pareja, ha difuminado el amor, y ahora, bueno, pues nos comportamos como jefes de personal y vamos un poco despidiendo al que tenemos al lado, dependiendo de los beneficios que nos pueda dar o nos haya dejado de dar. Y una vez más Jaime se siente fuera de lugar, lo cual lo implica para que en el libro aparezca un personaje femenino, Irene, que creo que es muy interesante porque le sirve de una u otra forma de contrapunto, también por su edad y también porque es una mujer que, aunque no concuerda o no le gusta el mundo en el que vive, está muchísimo más adaptada al caos del neoliberalismo o de la actualidad, y sin embargo Jaime pues le cuesta mucho llegar a ese punto, ¿no? ¿Cuál es otra de las características del protagonista de la novela? Pues la precariedad. Es decir, y eso es algo, Pepa, que decías, no es que yo escriba de una manera concienciada sobre la precariedad, es que no me sale escribir de otra forma porque en general mi vida, y tengo 43 años, nunca ha conocido la seguridad económica. Y ya, pues mira, a las alturas a las que estamos, no sé si la conoceré. En todo caso, es algo que, bueno, pues también quería dejar reflejado de una u otra manera, ¿no? Os leo un pequeño fragmento hablando de esto de la precariedad. Jaime tiene un problemita pequeño, que es que no paga el alquiler de vez en cuando. Entonces en el banco le han llamado porque tiene un crédito y tiene también que pagarlo, ¿no? Y entonces pues la del banco le ha hecho una llamadita que vaya a verle. Jaime se acerca a la sucursal bancaria, ¿no? Y se pone a hablar con la señora que está allí en el banco, que se llama Marina, ¿no? Dice: mire, Marina, le puedo llamar Marina, ¿verdad? La cosa para los que nos ganamos la vida escribiendo está jodida, como pasa con otras muchas profesiones. Como usted dice, cada vez se paga menos, más tarde y peor. Nos hacemos cargo, Jaime, contesta ella, pero ya nos ha devuelto usted 3 letras, que he ido luego pagando cuando he podido. Como entenderá, lo primero que hago es quitarme el alquiler, luego comer y de ahí en adelante. El problema es que también tiene usted múltiples retiradas de efectivo. Sí, pues que se gasta usted al mes más de lo que ingresa. Sí,
Pues que si eso sigue así, Jaime no podrá abonar el crédito y tendremos que dar orden de embargar sus ingresos para que haga frente a sus responsabilidades con la entidad. Y contesta Jaime: y me habla usted de responsabilidades, que trabaja en un lugar que si no existe gracias al dinero que pusimos entre todos para pagar la fiesta. Una gorda, por cierto, de esas con cebras, boquetes de puta y farlopa. Según lo dijo, Jaime se dio cuenta de que no había sido una buena idea. Es un poco Jaime. Jaime se mete constantemente en líos, tiene la boca muy grande. Es, supongo, todo lo que a mí me gustaría ser y nunca me atrevo a ser, ¿no? Es un tipo que cuando se piensa las cosas, las dice y le importa poco las consecuencias que vaya a ver a cabo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que en estas, pues le llega un misterioso correo electrónico. Un correo electrónico donde le dicen que alguien muy poderoso, que como bien ha dicho Ángel, luego nos enteramos que, bueno, pues, me gustan las novelas, me gustan las películas, me gustan en todo caso las ficciones donde a los malos se les reconoce, ¿no? Como una película de John Carpenter. O sea, me gustan mucho también las películas de los 80. Y entonces, en esas películas, a los malos se les conoce bastante bien, ¿de acuerdo? Y vosotros diréis, esto es maniqueísmo, esto es simplicidad, esto es el mundo en el que vivimos. Si no nos damos cuenta de quiénes son los malos, es que tenemos un problema muy serio de prioridades. ¿Quiénes son los malos de esta novela? Pues los malos de esta novela son un juez del Tribunal Supremo, un exministro acusado de un caso de corrupción, un especulador del ladrillo con cara de bulldog y el pelo repeinado, una empresaria televisiva que mira a todos por encima del hombro, y un tipo que de tanto reptar por las cloacas se había apropiado de ellas y tenía agarrados por los cojones a cualquiera que hubiera pintado algo en este país. Y llevaba una gorrita de cazador además, ¿no? Creo que a los malos les reconoceréis. Les reconoceréis y les pondréis cara, porque es que los malos que tenemos en nuestra sociedad son enormemente reconocibles. Y así tenemos un libro donde tenemos a un protagonista que es un don nadie, un escritor de 3 al cuarto, un tipo de clase trabajadora, alguien que todavía se emociona viendo a Claudia Cardinale, alguien que le gusta el rock and roll, y tenemos a esos otros, que son los antagonistas. ¿Los antagonistas por qué? Porque en el correo electrónico alguien le dice: ten cuidado que estos tipos quieren sabotear las elecciones. Y a partir de ahí el libro arranca. Arranca como uno de estos thrillers políticos, de esas novelas de intriga, que como bien decía Pepa, ¿no? El mundo de la novela negra, que yo la verdad no soy un lector empedernido de género, pero sí es verdad que yo he accedido a través, sobre todo del cine, a la intriga, ¿no? A mí me gustan las películas, pues como la de Alan J. Pakula, ¿no? Todos los hombres, Último Testigo, Todos los hombres del presidente. Estas películas donde encima los buenos llevaban patillas y eran periodistas, fíjate tú. Los periodistas ahora se han convertido en gente que más o menos todo el mundo detesta. En la izquierda, en la derecha, en el centro, y en aquel momento eran los héroes, ¿no? Y esto nos dice también algo del mundo en el que vivimos. Y aquí entra, en ese sentido, otra de las líneas de la novela. Jaime es escritor, Jaime es periodista, aunque no tenga carnet ni tenga redacción. Y Jaime cree que se puede contar la verdad. Jaime cree que se puede ser útil al mundo en el que vive, narrando lo que ve y contándoselo a los demás. Pero se encuentra con un mundo donde nadie quiere que le cuenten las cosas. Porque la gente, antes de encontrar, de intentar encontrar en las noticias, intentar encontrar en el periodismo algo que le salve, prefiere buscarlo en los mensajes que le llegan a su teléfono móvil, que se lo ha mandado su primo, diciéndole, bueno, pues que hay unos aviones que están volando por el cielo y que nos fumigan, pues para crear algún tipo de destrucción social, ¿no? O que están volando presas para destruir España y convertirla en un desierto, o que las vacunas son terriblemente malas, ¿no? Este es un libro que va sobre la conspiración y sobre la conspiranoia.
va sobre los medios de comunicación, sobre gente que trabaja en los medios de comunicación, que los posee, que los utiliza y que los domina al servicio del poder, y sobre otra gente que trabaja en los medios de comunicación, que lo que quiere es llevar al periodismo donde siempre tuvo que estar y nunca tuvo que salir, que es precisamente en conflicto con el poder. Es un libro que intenta cuestionarse cuál es el concepto de verdad y, sobre todo, una cuestión que a mí me angustia, diría, y todo, ¿no? Aquí tenemos a Ángel, que hace cantidad de artículos en Infolibre de investigación. Entonces él cuenta en sus artículos algunas de las cosas que a mí me parecen tremendas. No sé, en relación, por ejemplo, a los inversores, ¿no? Tienes toda una serie de inversores de las petromonarquías del Golfo en España, paraísos fiscales, agencias de inversión, los famosos fondos buitre que llegan a este país y compran vivienda para especular con ella. Cuestiones que realmente nos afectan a todos y todas y que reflejan de una forma nítida cómo se comportan los poderes económicos con nuestra sociedad para maniatar a la política y para recortar a la democracia. Y eso, hay momentos en los que parece no importar a nadie. Y sin embargo, todos estos temas que he puesto sobre la mesa, llamadas conspiranoias, creencias en amenazas inexistentes que nos llegan a través de gente conocida desde lo digital, hace que una gran cantidad de gente se movilice precisamente en base a esas cuestiones. Pues en esta lucha, en estos claroscuros entre la verdad y la mentira, pues se halla otra de las líneas del libro. ¿Cuál es la última de las líneas? Pues la que os decía, la amenaza a la democracia. Si este libro hubiera sido publicado hace 10 años, hubiera sido catalogado como una completa ficción, ¿no? Es decir, oye, vivimos en España, Bernabé, vivimos en un país de la Unión Europea, vivimos en un país que está en el siglo XXI, vivimos en un país que afortunadamente dejó hace muchos años atrás eso que se llamó fascismo. ¿Qué haces escribiendo un libro con unos protagonistas que están a la vista de todos, pero cuando se cierran las ventanas y van al club de campo o van a la finca después de la cacería y se ponen a beber brandy, empiezan a fantasear con imponer con hacer retroceder al país hacia un momento reaccionario, hacia una involución reaccionaria, y cuando beben la segunda o la tercera copa de brandy ya se ponen a levantar la mano? Pero a ver, ¿qué haces escribiendo de eso? Pues ahora ninguno de los que estamos aquí al tratar estos temas podemos decir que esto es del todo una novela de ficción, sino que parece que es una novela efectivamente impulsada desde la realidad. Es que ese es un libro que cuando yo comienzo a escribirlo en 2022, mediados de 2022, habían sucedido una serie de cosas en este país que se ha prestado de momento muy poca atención a ellas, que fue como en la primera parte de la pandemia, en aquel duro confinamiento, en aquellos meses que nos dieron la vuelta a todos, hubo gente que intentó aprovechar esa situación para crear aún más pánico, más confusión, para desde los poderes judiciales alterar determinados casos y en definitiva para intentar descabalgar al gobierno, al primer gobierno de coalición que echaba a andar. ¿Eso quedó ahí? No. Siguieron avanzando los meses y hemos visto en todo este ciclo cómo se han asaltado parlamentos, como en Estados Unidos se asaltó el Capitolio, como en Brasilia se asaltaron igualmente el Parlamento de Brasil, y como en España y en toda Europa la extrema derecha fue tomando fuerza, pero ocurrió algo desde mi punto de vista aún más oscuro y más inquietante y más jodido, y es que la supuesta derecha democrática, los liberales y todas estas fuerzas conservadoras porque según ellos son los primeros demócratas que existen en todos los países, cuando tienen que coaligarse y cuando tienen que juntarse y cuando tienen en el fondo que tomar referencia, acaban yéndose con esta ultraderecha más descarnada. Y fijaos que mientras que se publicaba este libro en enero, empezaron a aparecer artículos en la prensa, cosa que en ese momento nadie prestó atención, diciendo que en España, artículos en la prensa, artículos escritos por agitadores de ultraderecha en panfletos de ultraderecha,
que pasan por prensa, pero no lo son, hablando de que en este país iba a haber un robo de unas elecciones, iba a haber un pucherazo en enero. Llegaron las elecciones autonómicas y municipales y, si recordáis, en los últimos días de aquellas elecciones autonómicas y municipales empezaron a aparecer de la nada casos donde se supone que se estaban comprando votos que ocuparon todos los medios, y de repente los partidos de derecha empezaron a decir que en España iba a haber un pucherazo. A nosotros se nos pasó desapercibido, pero durante los meses anteriores a su público les habían estado abrevando con este tipo de agitación y con este tipo de contenidos para que estuvieran ya alerta y tuvieran en su cabeza que en este país iba a haber un pucherazo. En el momento que tocaron el silbato, todos salieron de sus casas impulsados a intentar solventar este entuerto. El bulo del pucherazo, fue uno de los elementos definitorios en las elecciones autonómicas y municipales que dieron el vuelco y acabó ganando la derecha. La derecha se las prometía muy felices, fueron pasando los meses, hubo unas elecciones generales que, gracias al esfuerzo, la movilización y creo que la organización de muchas personas, que hoy estoy convencido que estáis aquí, que participáis en partidos de izquierdas, que participáis en sindicatos, que participáis en asociaciones vecinales, gracias al esfuerzo coordinado de la gente de este país, de clase trabajadora, que no se da por vencida, esas elecciones, la derecha, que las daba por segura, no las ganó. Y es muy jodido, queridos amigos y amigas, tener unas listas hechas donde aparecen ministros, donde aparecen secretarios de Estado, donde aparecen todos esos empresarios que ya estaban llamando por teléfono y diciendo: hombre, ¿qué hay de lo mío? ¿Cuándo nos tomamos algo? Y que gracias o por la gente normal y corriente, todas esas listas se tuvieran que hacer un buruñito y tirarlas a la papelera. Evidentemente, no se iban a dar por vencidos. No se iban a dar por vencidos. ¿O vosotros pensáis que a este tipo de gente le importa exactamente lo que vosotros y vosotras echáis en la papeleta el día de las elecciones? Por supuesto que no. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que fueron pasando los meses y encontraron su coartada. ¿Cuál ha sido la coartada? Los acuerdos políticos que han llevado adelante pues los partidos que conforman el gobierno, los partidos independentistas y no independentistas. Es decir, la actuación natural de un parlamento, el ponerse de acuerdo y encontrar soluciones. Pero más allá de eso, ¿hubiera habido o no hubiera habido amnistía? Meteroslo en la cabeza. La que han montado estas 2 semanas hubiera sucedido. La amnistía es solo una coartada. Las fuerzas reaccionarias de este país hubieran encontrado cualquier otro tipo de excusa para lanzar lo que han lanzado, que es fundamentalmente no una protesta contra la amnistía, no una protesta por España, no una protesta, sino el desconocer el resultado de las elecciones generales, el desconocer el poder legislativo y el intentar de nuevo descabalgar al gobierno, que es en lo que llevan los últimos 5 años. Un auténtico golpe de Estado blando. Blando porque no sacan a los militares a la calle y los tanques porque no pueden ya hacerlo, porque estamos integrados en unas estructuras supranacionales y eso sería muy difícil de presentar en un país europeo. Pero alteran constantemente la democracia. Esto ha llegado a un punto en el que ya nos hemos acostumbrado que haya jueces que sean capaces de prefabricar casos para mandar a partidos, a personas, a instituciones, al banquillo para crearles un problema de legitimidad. Y bueno, sin que luego esos jueces tengan que responder ante nadie. Nos hemos acostumbrado a que haya medios de comunicación que hayan hecho de la mentira su divisa. Nos hemos acostumbrado a que haya empresarios que dejen a un lado la economía productiva y solo centren su labor en la especulación y en la financiación de todos estos grupos. Nos hemos acostumbrado a que haya unos individuos que actúen por debajo de lo que es nuestra visión, por debajo de los focos de la luz de la sociedad civil, alterando y metiéndose en todo tipo de componendas, pues para precisamente, bueno, que lo que sucede en este país pase de otra manera, ¿no? En este libro hay unas grabaciones en un momento determinado que no os voy a desvelar. Hay unas conversaciones entre toda esta gente que yo estoy convencido que si en algún momento supiéramos el contenido de los teléfonos y el contenido de sus reuniones, serían
al menos bastante similares a las que se describen. ¿Qué más decir? Bueno, pues que a pesar de todo esto, el protagonista Jaime sigue creyendo en que hasta la última de las personas, hasta el tipo menos importante, hasta aquel que tiene la vida completamente puesta patas arriba y que cree que nunca es importante y nunca va a llegar a nada, y puede hacer algo por esto. Al final, este es un libro que creo que en el fondo lo que le dice al lector o a la lectora es que la defensa de todo esto, y sé que decir lo de defender la democracia suena muy grandilocuente, pero hoy más que nunca hace falta que cada uno de nosotros, todos estos son nadie, y todas estas doña nadie que estamos aquí, tengamos algo muy claro, que es que si cada uno de nosotros, en conjunción con los demás que tenemos al lado, no hacemos algo, evidentemente todos estos poderes oscuros se acabarán saliendo con la suya. Poco más. Si queréis hablamos un ratito, y si quiere el público comentar algo también. En todo caso, volver a reiteraros mi agradecimiento por estar aquí hoy.